Éramos los tres que estábamos reunidos: Martín, Rocha y yo. Todos estábamos en la cafetería que había al frente a la empresa, esperando a que nuestros camiones estuvieran listos para ya cada quien poder partir a los destinos de esa noche. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero los tres nos quedamos mudos cuando los vimos entrar. Era don Pérez, uno de los más antiguos de la empresa, y con quien últimamente no estábamos teniendo muy buena relación. Más bien, ninguno de los muchachos de la empresa se estaba llevando bien con él. Y no quiero que suene como que me estoy justificando, pero la verdad, todo se debía a su culpa. En cierta manera jamás fuimos amigos de él. Eso debido a que se trataba de una persona bastante reservada, por no decir arrogante, ya que apenas nos saludaba de vez en cuando. Sin embargo, desde hace algunas semanas se estaba comportando distinto. Ahora era más introvertido, a tal punto que hasta dejó de mirarnos a los ojos. Cuando esa noche entró a la cafetería, nos vio. Es decir, que sabía que estábamos ahí, y nos ignoró como lo esperábamos. Agachó la cabeza y se fue directo a otra mesa, la más alejada de nosotros para ser más exacto. Me da lástima ese viejo. Si con nosotros que somos sus compañeros de trabajo se comporta así, no me quiero imaginar cómo será con su familia. De seguro debe ser insoportable. No te creas, Martínez. Las cosas no siempre son como uno piensa. ¿Quién sabe? Capaz que está teniendo problemas con la empresa y por eso es que está así. Hace poco me enteré que tuvo un inconveniente con uno de los viajes. Es solo un rumor, pero dicen que estuvo involucrado en un accidente. Sin embargo, parece que hasta ahora no pudieron culparlo. Yo escuché que su familia le da la espalda. Y de igual manera supe del accidente. Tengo un amigo en esta ciudad y me contó eso. Hubo un accidente donde alguien dijo ver a un camión de nuestra empresa pasar justo en el momento del incidente. Pero ya saben cómo son las cosas aquí. Quien dijo verlo no testificó, pues al ser un campesino pobre tan solo lo perjudicaría. Pero ahora que lo mencionas, capaz que sea cierto. ¿Pero qué más da? Ahí están los resultados. Si tenemos razón en lo que pensamos, el viejo solo recibió un regaño y nada más. Y por supuesto la empresa se habrá encargado de limpiar su imagen con unos cuantos pesos, tal como lo hacen todos los grandes empresarios. Sí, puede que tengas razón, pero en definitiva, sea como sea el asunto, ese viejo no merece andar trabajando como sin nada. Mientras mis colegas hablaban de la culpabilidad o inocencia, yo concordaba con uno de ellos al sentir lástima por él. Ahora andaba solo, y aunque su familia no sabía nada, presentía que las cosas en su casa tampoco andaban tan bien. Ya había acabado mi café cuando me levanté para ir al baño. Cuando estaba haciendo mis necesidades, escuché que alguien se acercó al lugar y se acercó hasta el retrete que estaba a mi lado. Cuando salí, pensé que encontraría al otro sujeto haciendo sus necesidades dentro de este. Sin embargo, sentí escalofríos cuando me encontré con dos Pérez de frente. ¿Qué les pasa, ratas inmundas? ¿No tienen nada más que hacer que murmurar de mí? ¿O qué? ¿O piensan que no me doy cuenta de eso? Dile a tus amigos que mejor se cuiden, y la amenaza va para ti también. Lo único que se me ocurrió decirle en ese momento fue que no sabía de lo que hablaba. Acto seguido, me dirigí al lavado y empecé a mojarme las manos. Él se quedó ahí nomás. Lo podía ver por el espejo parado en el mismo lugar, viéndome con esa mirada irascible y su misteriosa sonrisa. A continuación empezó a caminar para acercarse a mí. Sinceramente pensé que ahí nos íbamos a agarrar a golpes. Sin embargo, se detuvo a unos pocos centímetros de mi espalda y observándome a los ojos a través del espejo, lanzó una frase que me dejó desconcertado. Igual esta es mi última noche de trabajo, pero no se alegren mucho. Dentro de poco sabrán de mí. Iré por cada uno de ustedes. Una vez dicho esto, se dio la media vuelta y se marchó. Yo me quedé por unos segundos más hasta terminar de asearme. Cuando salí, el viejo ya estaba sentado otra vez en su mesa recibiendo su bebida, y mis colegas me miraban preocupados.
Estaban esperando a que yo llegara a la mesa para contarles lo que había pasado. Pocos minutos después, ya nos salimos todos de la cafetería en busca de nuestros camiones. Fue algo loco. Media hora después, ya cada quien estaba conduciendo por las carreteras distintas, y todos teníamos los celulares en altavoz, haciendo una llamada en conferencia. Martínez y Rocha se burlaban de mí, diciéndome que de seguro me había vuelto a orinar cuando el viejo apareció en el baño, pero que esta vez lo hice en mis pantalones a causa del miedo. Me volvieron a preguntar con qué palabras me había amenazado, así que para bromear un poco también, les dije que el viejo había dicho que primero iría por ellos y luego por mí. No pasó mucho tiempo cuando mi celular ingresó en una nueva llamada, por lo que les dije a mis colegas que debía colgar la comunicación con ellos, ya que se trataba de otro de nuestros colegas, siendo de esa forma en la que nos enteramos de esa inesperada tragedia. El viejo Pérez se había quitado la vida disparándose un tiro en la cabeza con un arma que nadie sabía que él portaba. Lo hizo cuando ya estaba en la empresa y cuando ya su vehículo estaba listo para partir. Lo más macabro fue que antes de dispararse, le arrebató la vida también a otro de nuestros compañeros. Así, sin más, sin pronunciar palabra alguna, se acercó al que estaba más cerca de él y le disparó. El viejo estaba loco, se los dije, dijo Martínez cuando les conté al retornar la llamada. Yo preferí guardar silencio en esos instantes. Estaba pasmado por lo que acababa de suceder. Rocha fue el siguiente en hablar, y uniéndose a la crítica de Martínez, notablemente molesto, lanzó sus lapidarias palabras. Ojalá que ese viejo se pudra en el infierno. Es lo único que se merece. Pobre don José, él sí era un buen hombre. ¿Qué daño le hizo al viejo desgraciado para que le quitara la vida así? Sí, de seguro no le hizo nada, lo hizo por pura maldad. Es un viejo desalmado que quiso hacer daño hasta el último momento, reprochó Martínez. Tuve que seguir escuchando cómo ambos continuaban insultando al ahora difunto Pérez por varios minutos más. Don José era el hombre del colega a quien don Pérez le había disparado. Y estaban en lo cierto. Él era un gran sujeto. Hasta que de repente, recordando las palabras que me había dicho cuando el viejo Pérez y yo estuvimos en el baño, caí en cuenta de aquello que me hizo estremecerme hasta los huesos. ¡Hey chicos, esperen! ¡Escúchenme! ¿Se acuerdan de lo que me dijo en el baño? Eso de que esa era su última noche de trabajo. ¿Lo ven? Al parecer el viejo ya lo tenía planeado todo. Ya sabía que se quitaría la vida. Ahora fueron Rocha y Martínez los que hicieron silencio. Hasta que instantes después, y fiel a su temperamento, este último volvió a hablar para otra vez ser sarcástico con el asunto. Sí, pero el viejo ya está muerto. ¿O qué me vas a decir? ¿Que vendrá desde el infierno para vernos a nosotros? No lo creo. Mi nombre es Rafael Galván. Trabajo como camionero y soy de Argentina. Hoy en día tengo 45 años de edad. Pero lo que les estoy compartiendo sucedió ya hace casi 7 u 8 años. De esta última pregunta que hizo Martínez, sin darnos cuenta, obtendríamos la respuesta apenas noches después. Lo único que supimos después de la tragedia fue que el cuerpo de don José siguió el protocolo. Luego de la autopsia correspondiente, fue entregado a sus familiares para que así fuera velado y posteriormente recibiera cristiana sepultura. Pero no fue así el caso de don Pérez, ya que éste todavía permanecía en la morgue, aguardando por sus familiares, puesto que pertenecía a un pueblo vecino. Para ese entonces, ya habíamos dejado de hablar de ese asunto, y estábamos conversando los tres juntos por llamada en el celular, tal cual acostumbrábamos a hacer cada vez que teníamos la oportunidad. Y fue justo este día cuando sucedió el aterrador episodio. En un momento dado, notamos que Martínez dejó de hablar. Cuando le preguntábamos si estaba todo bien, no obtuvimos respuesta alguna. Cabe mencionar que los tres íbamos manejando por rutas distintas, así que fue por eso que Rocha trató de aminorar el asunto,
diciendo que de seguro se había quedado sin señal. No obstante, mientras Rocha y yo continuábamos charlando, fue el propio Martínez quien se volvió a unir a la charla, pero ahora haciéndonos sentir escalofríos. Muchachos, no van a creer lo que les diré, pero les juro que acabé de ver un camión a un costado de la ruta. Recién lo vi de espaldas, pero cuando pasé por su lado, ya no tuve dudas. Estoy seguro de que era él, pronunció con su voz entrecortada, notablemente asustado. ¿Qué? ¿A quién viste? ¿De qué estás hablando, Martínez? ¿A quién acabas de ver?, le cuestioné. Ahora puedo darme una idea de cómo se sintió Rocha. Él también se asustó, y la prueba de ello fue que se quedó mudo, contrario así a su personalidad burlista, ya que no dijo absolutamente nada. Me volví a dirigir a nuestro colega para hacerle otra vez las mismas preguntas, que nos dijera quién había visto. Si esto era una broma, le iba a decir que nos parecía de muy mal gusto. No es ninguna broma. Lo tengo sentado ahora mismo a mi lado. Está en el asiento del acompañante, nos respondió, pero ahora murmurando y expresando un terror indescriptible. Todavía tengo en mi mente cada instante que aconteció a continuación. Todo se convirtió en una infernal pesadilla. Martínez comenzó a gritar. Sus pedidos de auxilio nos hacían imaginar el horror y desesperación que lo invadían. Solo duró unos segundos. Todo acabó cuando pudimos escuchar, dando sus últimos desgarradores gritos de pavor. Luego vino la explosión. Y así fue la última conexión que tuvimos con él. Horas después, nos enteramos que su camión se había estrellado contra otro. Ambos conductores perdieron la vida al instante, siendo supuestamente nuestro amigo el que provocó el accidente. Tanto Rocha como yo quedamos destrozados, pero sin lugar a dudas, era el miedo lo que más nos consumía. No le dijimos a nadie lo que ocurrió. Me refiero a que estábamos charlando por el celular con Martínez justo en el momento de la tragedia, puesto que eso sería considerado como una imprudencia de nuestra parte e implicaría el despido de la empresa. En los días posteriores, con Rocha tratábamos de ni siquiera saludarnos. No queríamos que nadie nos viera charlar. Eso debido a la misma sugestión. O tal vez se trataba definitivamente del sentimiento de culpa, lo que minimizábamos al saber lo que realmente había pasado. Así fue como una semana después, tomamos valor y nos reunimos para hablar sobre ello en aquella cafetería. Pero, lejos de encontrar alguna explicación o consuelo, lo que vivimos ahí nos hundió en un mar de pánico incontenible. Tal vez se confundió. A quien vio al costado de la ruta era cualquier otro hombre. Él se asustó y por eso perdió el control, le dije sin ni siquiera mirarlo a los ojos, porque sabía que mis palabras no tenían sentido. ¿Me estás bromeando? ¿Y cómo explicas que luego lo vio sentado en el asiento del acompañante? Porque eso es lo que dijo. Tú mismo lo escuchaste también, ¿no? Él no era de asustarse por cualquier cosa. Tanto él como nosotros vivimos tantas experiencias paranormales en las rutas que ya estábamos curtidos. No, a él lo asustó algo más. Y por sus pedidos de auxilio desesperados, de seguro también fue atacado. Pero eso jamás lo sabremos, ya que su cuerpo quedó totalmente destrozado y no descubrieron heridas previas al accidente, me respondió. Inmersos en ese lúgubre entorno, y sin saber por qué, surgió una extraña sensación dentro de mí que me hizo voltear la mirada. Quedé estupefacto al verlo. Fue tanto el horror que se dibujó en mi cara, que Rocha se dio cuenta y me dijo: ¿Es él, verdad? ¿Lo estás viendo ahora? Me preguntó antes de voltear a verlo él también. Solo Dios sabe cómo fue posible que esa noche
Salimos de esa cafetería sin haber muerto de miedo, pero lo que sí sé es que jamás lograremos olvidar esa perturbadora mirada. Él estaba sentado en una mesa, la más alejada de nosotros, con un agujero en su cabeza, de donde aún salía el líquido hemático a borbotones, mirándonos con su rostro malciniento, cuya carne se le caía a pedazos debido al estado de putrefacción. Semanas después, estando conduciendo por la ruta durante la madrugada, comenzó a vencerme el sueño. Esperé a llegar a un pueblo donde estacioné al comienzo de la zona urbana. Esto con la intención de poder dormir en un sector iluminado. Posteriormente llamé a Rocha y me contó que él también estaba haciendo lo mismo. Estuvimos hablando como unos 10 minutos quizás, y antes de cortar la llamada, nos recordamos que nos pusiéramos a rezar antes de descansar. Pero al parecer, eso no fue suficiente, ya que él me despertó media hora después, haciéndome una llamada que nunca alcancé a contestar, pues esta se colgó antes de que lo hiciera. Esa madrugada, unos vecinos del pueblo donde se había estacionado acudieron a verlo luego de escuchar sus gritos. Las dos puertas del camión estaban cerradas con seguro, por lo que no se explica cómo sucedió. El hecho es que mi colega se encontraba arrinconado sobre la puerta de su lado, es decir, como alejándose desesperadamente del asiento del acompañante. Al parecer, no pudo abrir la puerta para escapar de eso de lo que tanto lo aterrorizó, ya que tenía sus puños destrozados a causa de los golpes desesperados que dio contra el vidrio de la ventana para buscar una salida. En su rostro había una mueca de terror desmesurado, y sus ojos desorbitados expresaban lo que sintió antes de que su corazón sufriera el ataque, que al final fue lo que le arrebató la vida. Sabía lo que pasaría. El próximo sería yo. Fue por eso que luego de unas noches mientras realizaba mi trabajo, me detuve en medio de una ruta oscura y solitaria, donde con voz alta le pedí a ese viejo desgraciado que se me apareciera. Y así lo hizo. No lo vi, pero sí pude oírlo. Y lo que me dijo prácticamente me salvó la vida. Esa misma mañana, apenas dejé el camión en la empresa del destino, fui a buscar a una curandera que me hiciera un trabajo de protección. Ella misma fue la que corroboró lo que el alma del viejo Pérez me dijo esa madrugada. Y como les acabo de describir, eso fue lo que me salvó la vida. Sí, lo sé. Sé que están bastante confundidos en estos momentos, pero a continuación les explicaré todo. No dudo de que el viejo Pérez esté en el infierno. Después de todo, le quitó la vida a un hombre para a continuación hacerse lo mismo. Sin embargo, él no era el malo del asunto. O mejor dicho, había otro peor. Don Pérez estaba siendo víctima de una brujería. Por culpa de ello, había perdido a su familia y casi perdió el trabajo al estar involucrado en aquel accidente. Fue por eso que quiso ponerle fin a todo al dispararle en la cabeza a don José. Así es, don José era el brujo que le hizo ese mal. Algo que por supuesto nosotros desconocíamos, pero que Pérez sí lo sabía. Pero lo más siniestro de todo es que nosotros también estábamos dentro de esa lista de víctimas. No fue al viejo Pérez al que vimos con Rocha, con un agujero en la cabeza en la cafetería esa noche. Era don José. Y sin lugar a dudas, fue a este a quien vio Martínez antes de perder el control de su camión y fallecer. Y también debió haber sido él quien espantó tanto a Rocha, que terminó muriendo a causa del terror extremo. En cuanto a mí, fui salvado por el trabajo de aquella curandera, aunque tal como lo dijo, fue el viejo Pérez el que realmente me salvó al confesarme todo cuando esa noche lo invoqué y se me manifestó. Lo sé, hasta a mí me cuesta creer todo lo que pasó. Sin embargo, esto es tan real
como que les puede pasar lo mismo a ustedes. Por lo tanto, siempre les recuerdo a la gente que deben pensar bien antes de actuar, porque a veces, por juzgar a las personas antes de tiempo, podemos considerar como víctima a quien en realidad es el único culpable. Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.